Cuando Jesús estaba en la tierra, Él escogió a 12 discípulos y tardó un proceso de 3 años y medio de enseñanza que Jesús les estuvo enseñando. Los capacitó primeramente, les enseñó cómo lo iban a hacer. Él les dio el testimonio, Él les dio ejemplo. Y una de las cosas que el Señor Jesús les dijo, que mayores cosas que Él harían ellos. No porque el Señor Jesús los escogió para el ministerio, no porque el Señor Jesús les dijo que ellos iban a hacer cosas mayores que su maestro. Salieron luego a predicar y evangelizar. No, Él les dijo, estáos en Jerusalén hasta que no fuesen llenos del Espíritu Santo, conforme a Lucas 24 y conforme a Hechos capítulo 1 versículo 4. Jesús les dice, no salgan de Jerusalén hasta que no sean ¿qué? Investidos, llenos del Espíritu Santo. Entonces, dice el Señor Jesús, después de que fuesen llenos, entonces me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Y hasta los confines de la tierra. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con Cristo, también el Señor lo escogió, sí, y él tuvo un encuentro personal con Cristo. En el momento que él tuvo ese encuentro con Jesús, tampoco Pablo inmediatamente salió a predicar el evangelio. No, algo tuvo que pasar. Cuando Pablo fue embestido por el Señor Jesús, lo confrontó, fue escogido, el Señor Jesús lo escoge. Dice la Biblia que Ananías, el Espíritu Santo le habla a Ananías y le dice, ve a la calle de la derecha y ora por ¿qué? Por Saulo. Cuando él escuchó el nombre de Saulo, él dijo, pero Señor, este es el perseguidor de la iglesia. ¿Qué le dijo al Espíritu Santo? Instrumento útil me es que este. Y le es necesario que padecer. Padecer. Escuche esta palabra. Padecer. El Espíritu Santo le dice a Ananías, instrumento útil me es este. Y él le va a ser necesario padecer por causa de mi nombre. El Señor Jesús en Mateo 24 también le dice a sus discípulos que los perseguirían por causa de su nombre. Los echarían en las cárceles. Por causa de su nombre los perseguirían, los matarían. El Señor Jesús los escoge y les da una advertencia también, que por ser escogidos iban a ser vituperados, iban a ser apedreados, iban a ser perseguidos, los iban a echar en las cárceles. Después de que fueron llenos del Espíritu Santo, fue que entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a ser testigos y empezaron a predicar el evangelio. Pablo, después de que Ananías oró por él, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a predicar el evangelio. Esos son los dones que el Espíritu Santo da. Como dijo este maestro, no todos tenemos el don de profecía, no todos tenemos el don de maestro o enseñanza, no todos tenemos el don de profeta, no todos tenemos el don de apostolado, no todos tenemos el don de pastor, pero sí todos podemos dar un pensamiento. Sí, todos nosotros que somos redimidos con la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo, podemos dar testimonio del evangelio, podemos predicar, sí, podemos dar testimonio, un pensamiento y una exhortación. Pero no porque sepamos la Biblia, ya somos llenos del Espíritu Santo, somos ungidos. Todo lleva un proceso. El Señor nos llama, nos capacita, nos llena de su Espíritu Santo y cuando es el tiempo de Él, nos envía. A Pablo lo llamó, sí, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, pero no entonces Pablo empezó a predicar. Pablo tuvo que ser llevado por alguien porque cayó en ceguera. Y estuvo 40 días en ayuno. Y el apóstol Ananías fue el hombre que Dios usó para ungir a Pablo. El Espíritu Santo llenó a los 12 en el aposento a 120. Fue entonces que Pedro pudo empezar a predicar el evangelio. Y la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 2 que cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Fue entonces que Pedro se levanta y empieza a decirle a todos los que estaban alrededor, porque eran gente que venían a la Pascua, gente que venían a las fiestas, de otros judíos que venían de todos los alrededores del mundo. Eran judíos que venían a Jerusalén
y hablaban otras lenguas. Fue entonces que Pedro, el apóstol, empezó con el ministerio a predicar el evangelio, después que fue lleno del Espíritu Santo. Pero antes que fuese lleno del Espíritu Santo, fue capacitado por el Señor. Por 3 años estuvo sentado a los pies del maestro. Por 3 años fue sentado a los pies del maestro. Pedro vio el ejemplo del maestro. Pedro fue enseñado a los pies del maestro, igual que los otros 12 apóstoles. Después que el Señor Jesús escogió a sus 12, no se fueron a predicar. ¿Saben por qué el Espíritu Santo no vino sobre los 12 cuando el Señor Jesús los escogió? Porque sabíamos que en medio de esos 12 estaba el hijo de perdición. Imagínense que todos fuesen llenos del Espíritu Santo. ¿Y después qué? Y después Judas iba a traicionar al maestro. Por eso hoy en día, la iglesia está llena de muchos que por saber 2 o 3 versículos de la Biblia ya creen que pueden estar en un púlpito, que pueden abrir una iglesia, sin antes ser capacitados, ser llenos del Espíritu Santo. Y lo más importante, es ser escogidos y se les haya dado el don a través del Espíritu Santo. Porque el hombre no da dones. El hombre te puede poner la mano, el hombre puede orar por ti, el hombre puede tener el deseo que tú prediques, el hombre te puede decir que tú tienes ese talento, que tú tienes eso para hablar, para convencer. Como una vez alguien me dijo a mí me dijeron que yo tenía ese poder de convencimiento y porque me habían dicho que por eso yo iba a ser un pastor y que por eso yo iba a hacer esto. No, mi hermano, el que tú tengas la habilidad de poder expresarte, de poder convencer, de poder hacer eso, eso no quiere decir que ya fuiste escogido para un ministerio. Tienes que ser escogido de parte del Espíritu Santo, quien te dé ese don. Si el Espíritu Santo te llena de ese don, entonces te va a capacitar, te vas a preparar. Y la Biblia dice que el hombre de Dios puso las manos sobre Pablo y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. No podemos salir como locos a decir que ya tenemos una Biblia, conocer la palabra, leer la Biblia, conocer los 66 libros de memoria y salir corriendo como cabros a querer abrir iglesias, a querer hacer campañas, a querer profetizar. No, señores, Dios es un Dios de orden. Todo toma un tiempo, todo toma un proceso de parte del Espíritu Santo. Nos escoge, nos llama, nos arrepentimos, nos prepara, nos llena de su Espíritu Santo. Y los dones los da el Espíritu Santo a quien Él quiere. A veces muchos de nosotros se le hemos pedido al Señor años y años que nos use, que nos levante. Queremos ser pastores, queremos ser evangelistas, queremos profetizar, queremos abrir iglesias. El deseo en el corazón de todo creyente, ahí está el deseo. Pero no porque tengas el deseo, no porque tengas ese deseo es que ya quieres, ya Dios te va a lanzar. No, es si a Dios le place, si es la voluntad de Dios darte ese don, porque el Espíritu Santo es el que da los dones a quien Él quiere. Así que, amado hermano, tengamos mucho cuidado de quienes recibimos una enseñanza, mucho cuidado a qué iglesia estamos yendo, tener mucho cuidado de quién estamos siendo enseñados. Hay que discernir los espíritus. Hay que tener el discernimiento del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos dé testimonio. Si la persona que está delante de ti te está enseñando porque ha sido lleno del Espíritu Santo y se le ha dado ese don. Ese es el corto pensamiento que tenía para todos. Que el Señor les bendiga. Y sigamos buscando a Dios para que Él nos llene de su Espíritu Santo y pueda un día Dios llenarte de ese don que tú anhelas. Servirle a Dios, lo puedes hacer compartiendo la palabra, dando testimonio de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te libertó. Si fuiste alcohólico, que Dios rompió la cadena de alcoholismo, puedes compartir con otros alcohólicos de dónde Dios te sacó. Si tuviste hundido en las drogas, tú puedes dar testimonio de lo que Dios hizo contigo, de dónde Dios te sacó y dar testimonio. Porque todos tenemos que dar el testimonio, como dijo el Señor Jesús, tenemos que ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso sí, predicar el evangelio a toda criatura, ser testigos de Él. Un verdadero testigo es aquel que ve lo que alguien hace
Y tú eres testigo de lo que Dios hizo en tu vida, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te libertó, el cambio, las cadenas que Dios rompió. Si eras drogadicto, si eras alcohólico, si eras mujeriego, si eras fraudulento, sea lo que sea, la cadena que tú tuvías, si eras un hechicero, si eras un brujo, si Dios rompió las cadenas en tu vida, algo tienes que decir, algo tienes que hablar, de alguien tienes que decir. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién rompió las cadenas? Cristo. ¿Quién te dio el amor? Cristo. ¿Quién llenó el vacío en tu corazón? Cristo. Eso es dar un testimonio. Pero los dones, Dios y el Espíritu Santo los da a quien Él quiere. Sigamos adelante, amada iglesia. Sigamos buscando de la presencia del Señor. Preparémonos porque el Señor está a las puertas. La venida del Señor está más temprano que nunca. Así como les dijeron esos dos hombres, cuando el Señor Jesús estaba siendo ascendido, los hombres llegaron y les dijeron: hombres que veis, al mismo que veis que os ha sido quitado, a sí mismo volverá. Él viene pronto, Él está a las puertas. Muchos hemos tenido la segunda venida del Señor por negligencia. Muchos. Se nos ha olvidado que el Señor está a las puertas. Tenemos que velar y orar como las 10 vírgenes, como las 5 vírgenes sensatas. Tenemos que estar orando, tenemos que estar velando, tenemos que tener nuestra lámpara llena de aceite. Tenemos que llenar nuestra lámpara de aceite para cuando vaya a venir el novio, tu lámpara tenga aceite. Llénate del aceite del Espíritu Santo. Busca los dones, sí, busca los dones del Espíritu. Llénate del Espíritu Santo para que te llene y para que el aceite sea derramado en tu vasija y no falte aceite en tu lámpara. Que Dios te bendiga.